Dicen que ponerse a escribir es como lanzarse al mar sin saber nadar y cargado con una mochila de personajes que nos cargan y que muchas veces no son de ayuda. Entre sueños, entre historia y entre amores, nace el Sultanato de Mindo. Es una historia sin igual. Detrás de cada página se encuentra Eduardo Guevara, quien ha logrado entregarnos una obra que tiene mucho de interés para todos nosotros. Les invitamos a conocer todo el proceso que él ha seguido, porque si tienes interés en conocer cómo se puede crear un mundo desde cero y cómo vamos creando nuevos personajes, pues este episodio es para ti. Bienvenidos y bienvenidas. Eduardo, un gusto tenerte en Frecuencias Perdidas. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Primero, cuéntanos cómo es sentir una motivación para escribir, para redactar una historia larga. A ver, el primer impulso del Sultanato de Mindo nació cuando yo vivía en el mundo árabe. Concretamente vivía en Abu Dhabi. Trabajaba en una empresa que daba servicios a todo el Golfo Pérsico, eh, Saudi Arabia, Qatar, Emiratos Árabes, Omán, Kuwait, Bahrein, em, y de casualidad me tocó dirigir un proyecto en el Sultanato de Omán. Entonces conocí a una persona que realmente me impactó, me pareció un personaje de novela. Ujú, Claramente, desde el momento en que lo vi, en que vi su mirada, su actitud frente a las cosas de Estado y frente al arte, porque en este proyecto, el proyecto que nos habían pedido dirigir tenía que ver con eh, posicionar en los países europeos eh, una obra que él construyó en el Sultanato de Mindo, perdón, en el Sultanato de Omán, que es la Casa de la Ópera, lo cual en el mundo árabe es por lo menos inusual, una casa de la ópera. ujú. Entonces entendí que el hombre había sido educado en Europa, entendí que más que un estadista, era un artista. Eh, cada detalle, eh, cada brillo de sus ojos cuando hablaba de la casa de la ópera, me, me comunicaron lo que tenía dentro esa persona. Entonces, siendo una persona de la vida real, yo tuve que en mi mente transformarlo en un personaje de novela. Y es así como eh, eh, se instaló en mi cabeza por años, porque el sultanato no, lo empecé a escribir años después, cuando encontré el hábitat natural en donde pude desarrollar la historia de este personaje. Eh, ¿Con este personaje es con quien más te identificas? No,
quizá no encuentro, a ver, quizá en en el aspecto que más me identifico es en el amor por el arte, siendo que mi amor no es tan intenso ni he dedicado mi vida a eso. Puedo ver y admirar en él, pude ver y admirar en él esa pasión ciega y esa dedicación de su vida al arte. ¿En qué personaje de tu libro reencarnarías? ¿Y por qué? En ninguno, no, no, no. Eh, Mis personajes son personajes ficticios, no, no los encuentro completos como seres de carne y hueso, son personajes literarios. Entonces, la verdad, no creo en la reencarnación, por un lado, y por otro lado, no me sentiría cómodo dentro de un personaje literario. ¿Los personajes tuyos te obedecen o hacen lo que les da la gana? Más bien van por su lado, van más bien, llega un punto en donde cobran personalidad propia y hacen lo que haría un tipo con esa personalidad o una mujer con esa personalidad. Ya. ¿Has tenido alguna vez una idea que haga que te sobrecojas y que no la plasmes en el escrito? ¿O has tenido alguna idea que te haya causado miedo en relación a tu obra? No, más bien aquellas ideas que me conmueven, Ujú, al final de cuentas logro ponerlas en palabras. ujú. Eh, y cualquier emoción, em, digamos, que me afecte profundamente en el proceso de escritura, a final de cuentas, después de mucho trabajo, o poco, a veces sale, fluye, em, logro ponerlo en palabras y logro integrarle a aquello que estoy escribiendo. ¿Qué crees que necesita una historia para volverse inolvidable? Necesita conectarse con con algún episodio, con alguna vivencia, con algún olor, con alguna nostalgia, un recuerdo de la gente. Cuando logras eso, logras esa conexión, eh, se vuelve inolvidable para esa persona. No creo que existan obras que se convierten en inolvidables para todo el mundo. No creo, eso no existe. Depende de cada lector. Ujú. Y cuéntame, si vamos por lo que te motiva a escribir, ¿tuviste algo además del personaje que te motivó, que es el personaje realmente el que va a generar la historia, ¿no es cierto? Eh, Aparte de eso, qué sensaciones tuyas te motivaron a escribir? ¿Qué fue cuál fue el momento en el que decidiste, voy a escribir una novela? A ver, escribir para mí desde la adolescencia siempre fue una, una forma de vida, es decir, algo que iba con mi vida cotidiana. Siempre estaba escribiendo cosas. Nunca he publicado. Eh, en mi último trabajo tenía que escribir digamos, la historia de cada marca que creábamos. Yo me dedicaba al marketing, hacía branding y escribía la historia de la marca y su estrategia, que es como escribir su proyecto de vida. Entonces, ahí fue cuando
le encontré gusto a escribir, a crearme estos personajes ficticios que a final de cuentas cobran vida en la mente de la gente por y, supuesto. y la gente les atribuye las características que uno diseñó para esa marca. Em, si vamos por tus costumbres para escribir, ¿necesitas de algo especial para sentarte y escribir? ¿Tienes Sí, alguna superstición? no ¿Tienes necesito, algún... necesitaba tiempo. Eh, la mayor parte de mi vida me dediqué digamos, a proveerme de, de recursos económicos para digamos, tener una vida cómoda. Y cuando dejé de trabajar, me encontré eh, solo y, y de las pocas cosas que quedaban realmente valiosas y que yo quería rescatar, es la posibilidad de sentarme a escribir. Entonces, eso fue lo que fue el disparador de el sultanato de Mindo. ¿Estableciste alguna relación especial con alguno de tus personajes? Sí, claro. A ver, mis personajes son son una mezcla, un compendio, una, una recreación de vivencias, de, de historias que había conocido, de historias que había vivido. Entonces, son personajes, em, digamos que para mí, tienen vida, Vida tienen, propia. sí, tienen vida propia, tienen una, ah, digamos, uno puede llegarles a tener afecto. Sí, ¿Con cuál de ellos te sentarías a tomar un café y le con la preguntarías, Melina, sí, sin duda, con la Melina me sentaría placenteramente a conversar de la vida. ¿y qué crees que has aprendido de ella? De escribir, No de escribir la ella, novela. del personaje. Del personaje aprendí a disfrutarlo. Creo que lo disfruté bastante. A lo largo de todo el libro, no lo he vuelto a leer desde que se publicó, no quiero leerlo, pero los recuerdos, los pasajes que llevo en la cabeza de ese personaje me lo hacen un personaje grato, divertido, em, memorable, sin duda. ¿Y en qué momento decidiste, voy esto a entregarlo a otras personas? A publicarlo, voy a hacer que otros tengan contacto con esto que es tan preciado para mí. A ver, el proceso de escritura del sultanato no fue fácil. Lo boté un par de veces, lo boté en el proceso. Dije, ya no escribo más, porque a la par que escribo, yo estoy leyendo cosas y la dimensión, la grandeza de cosas, de ciertas obras que iba leyendo al mismo tiempo que se daba la escritura, me hacían sentir enano, me hacían sentir insignificante. Y sentía que ya todo lo que yo intentaba decir ya había sido dicho en otros libros, en otras historias, eh, en otros autores, de manera diferente, pero ya estaba dicho y dicho magistralmente. Entonces me sentía pequeño, me sentía
Sentía que no aportaba nada, así que lo boté. Y después fue ya no una digamos, una motivación estética, una motivación literaria, no, fue una motivación vital lo que me hizo sentar a terminar, hay que terminar esto. Y, y sí, me sentí feliz cuando lo sentí acabado. ¿Cuántas veces en un mismo día dijiste lo que acabas de decir? Lo voto y lo retomaste a la tarde. No, no se daba. Un mismo día, cuando entraba en un tren de escritura, no me daba tiempo ni espacio para cuestionarme. Simplemente escribía, a veces hasta muy tarde y a veces me levantaba a cualquier hora de la noche a apuntar ideas porque aún dormido seguía trabajando. Claro. Eh, Realmente es muy importante el proceso que se sigue de poder sacar de adentro hacia afuera todo ese conocimiento que uno tiene de esos personajes históricos, unos imaginados, otros vivenciales, otros. Pero ¿cómo pone uno, y esta es una pregunta para mí muy importante, cómo pone uno a consideración de alguien eso que has escrito? ¿Cuál fue la primera persona a la que le dijiste, mira, tengo esto, dime qué piensas y cómo te impactó la posición de esa persona? Había varias personas cercanas a mí que sabían que estaba metido en escribir una novela. Entonces, fue una información necesaria porque eso les obligó a darme el espacio necesario para poder hacerlo. Em, entonces, de vez en vez mostraba pasajes de la novela a personas muy cercanas, a mi hija, a mi novia de ese momento, y, simplemente escuchaba comentarios, eh, a veces muy valiosos para hacer ajustes en el personaje, a veces simplemente lo hacía por probar si el personaje se podía defender solo ante el criterio de las personas. Y en términos del ego, o sea, de uno, ¿cómo impacta la opinión del resto el momento en que estás entregando algo que es profundo para ti, que es algo tuyo de verdad? O sea, es algo de tu esencia. ¿Cómo te impacta es soportable, quiero decir, cualquier crítica? ¿Recibiste alguna crítica que no te Sí, agradó? sí. De hecho, la persona que hizo la última corrección de estilo me hizo algunos comentarios. El editor me hizo algunos comentarios críticos. em, y al final hice poco caso, tanto a la correctora de estilo como al editor. Les hice poco caso, la verdad. Hice cambios muy mínimos ante las observaciones que me hicieron. Em, Sentí que perdía autenticidad el texto, Ujú. que perdía emoción. Entonces decidí mantenerlo. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a producir su propia novela? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías a una persona que tiene la decisión ya de crear una novela, de escribir algo que es largo, porque es lo primero que uno sabe?
al ver una novela es que no es un escrito corto, por ejemplo. Eh, que se siente hacerlo. Esa es una decisión muy, muy difícil. Sentarse a escribir. Eh, suena banal, pero la verdad es difícil. Cuando te sientas con la mente en, enfocada en que vas a escribir las primeras palabras de tu novela, de tu relato, de tu cuento, de tu historia, eh, es un hecho trascendental, es un hecho eh, que te conmueve estructuralmente Mm, y hay ¿Cuál que es hacerlo. cuál es el hecho más importante dentro de tu novela con tus personajes que le podrías decir a la gente, este fue el hecho, o sea, la escena, el momento de cualquier personaje dentro de tu libro? Esta es la escena que les va a conmover a todos y esta es la que les va a atraer a todos para que vean lo que es un sultanato y en Mindo. A ver, yo creo que depende de la perspectiva de los lectores. Hay escenas eróticas, creo, muy, con mucha carga de emoción, de pasión erótica, que a muchos les llegará. Hay pasajes donde se analiza la geopolítica del Medio Oriente y la influencia norteamericana en esa geopolítica. am, y a alguien que le interese la geopolítica seguramente encontrará pasajes interesantes. Alguien que le interese el arte, sin duda, el libro está plagado de referencias a obras, a autores, a personajes artísticos. Em, entonces, yo creo que el libro tiene una riqueza de, de variedad, em, creo que puede ser leído desde distintas perspectivas y disfrutado en distintas perspectivas. Alguien que le interese viajar, el libro hace un, digamos, un tour por Asia, por África, por Europa y por Mindo, sin duda. Claro, Entonces, sí, creo que va a encontrar algún encanto en eso. eso. Y otra cosa que nos interesaría a los que nos gusta la idea de escribir es conocer qué fue o cuál hecho de tu vida, ¿sí? De tu propia vida, te sostuvo en los momentos en que quisiste dejar y cuál hecho te hacía retroceder, Eh, a ver, sin entrar en detalles privados, por supuesto. creo que escribir es un acto de soledad. Ujú, Entonces, creo que eso me sostuvo. La soledad me sostuvo. ujú. ¿Qué es para ti la soledad, Eduardo? Ah, la soledad es poder estar conmigo mismo, em, hurgando en mis adentros, mi pequeña historia, mis ilusiones, mis equivocaciones. eh, Eso es la soledad. Y cuando, digamos, te aburres de ti mismo, no queda otra cosa que eh,
buscar una vía de comunicación a través de la escritura. Comunicación con nada o nadie, o con todos, no importa, pero comunicar. Entonces, dime ahora, ¿qué hay de ti en tu novela? En relación a lo que Muchísimo, acabas de muchísimo. decir, Esa novela está plagada de pequeños detalles vividos, está plagada de cosas que me enteré porque me contaron, pero me contaron personas que eh, vivieron eso o eh, estando compartiendo conmigo las mismas situaciones, conocieron de ese tema que yo no conocí de primera mano. Em, Está también, algunas cosas provienen de mis lecturas, sin duda. Hay referencias a varios autores, a, a, referencias explícitas y referencias mm, quizá menos explícitas, pero tiene también de eso. Em, y el hilo conductor y la amalgama que junta todo eso es las emociones del autor. ¿mm? Em, eh, Esas emociones es lo que recoge toda esa experiencia vivida en primera o segunda o tercera persona, em, y, y la plasma en palabras. Si, si tuvieras la oportunidad de filmar tu obra, de convertirla en una novela para televisión, para cine, ¿lo harías? Sí, sería divertido, ¿Y seguramente cómo sería tu sería muy divertido. participación en eso? Ah, creo que participaría en el guión. Mm, no permitiría que, primero en el guión, luego estaría muy de cerca con el director de la ¿De la de la película o producción, novela? eh, no- Ajá, no- telenovela, película, lo que sea. serie. Am, y a veces quizá haría algún comentario a los personajes. Bueno, algo que nos quieras comunicar, algo que nos quieras decir a los que admiramos la capacidad de la escritura, algo que nos haga vibrar y decir, este rato mismo me voy a ir a comprar el libro porque realmente es lo más importante conocer esta situación. Dinos algo, Eduardo. A ver, voy a decir algo desde la decepción. Cuando terminé de escribir el libro, semanas después, eh, había cargado en mi celular una app de inteligencia artificial. ¿Ya? Eh, entonces, solo por probar, por jugar, por curiosear, le pedí al DeepSeek, se llama, Ujú. eh, que me escriba un relato sobre un personaje que yo le di algunas características y, y escribió 3 páginas relativamente bien escritas y atractivas. Em, yo ese momento estuve seguro de que puliendo un poco tanto el requerimiento cuanto la respuesta,
ahondando más en la respuesta, de la inteligencia artificial sería perfectamente capaz de escribir una obra, am, digamos, mm, bien vista por los lectores más exigentes. Entonces, el resultado de eso fue, ¿para qué carajo me siento por un año o 2 años a escribir una nueva novela? Si la inteligencia artificial lo hace en segundos, no le tomó más de un minuto. Em, entonces, ahora estoy en otro proceso. Ese fue un momento de decepción, profunda decepción. Ahora estoy reivindicando la capacidad del ser humano de leer y escribir, independientemente de las máquinas, de lo que pueda hacer una máquina. eh, Creo que es en nuestra cultura occidental actual, creo que es una pulsión de vida. Es un impulso que no nos podemos negar. Cada vez las sociedades son menos habitúes de la lectura. Y eso hay que rescatar, definitivamente hay que rescatar. Hay tanta riqueza en la lectura y tanta, yo creo que todos los seres humanos tenemos tanto que decir. Y si logramos encontrar un camino más o menos, eh, digamos, claro, eh, fluido de decirlo, creo que estamos cumpliendo con eh, una mm, función básica del ser humano. Ujú. Y muy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, porque realmente cuando uno mira en las redes sociales que hacen propaganda de que para que tú puedas obtener mayor dinero, vayas a una inteligencia artificial, le hagas hacer un libro y lo vendas inmediatamente en cualquiera de los sitios como Amazon o como cualquiera de ellos. Y te das cuenta de todo lo que se pierde, porque a la final de cuentas, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, es incapaz realmente de un proceso realmente humano, ¿me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, creo que mi sugerencia para todas las personas que nos miran, que nos acompañan hoy día, es que lean El Sultanato de Mindo. Vale la pena hacerlo. Que agradezco todo lo que nos has dicho hoy, Eduardo, porque eso a nuestros amigos de Frecuencias Perdidas les será de mucha utilidad para aquellos que quieren, desean y no se atreven a escribir su propia novela. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, Mónica. Saludos a tus seguidores. Te mando un abrazo y espero que leamos más, Perfecto. todos. A eso mismo Gracias. pienso yo que debemos hacer. Leamos más y escribamos más. Buenas noches.